Nunca esperé que mis padres me trataran como una ocurrencia tardía, pero debería haberlo previsto. Siempre había sido Ethan primero, Rachel segunda. Ethan, el chico de oro, el que no podía hacer nada mal, incluso cuando estaba claramente equivocado. ¿Y yo? Yo era la hija demasiado seria, demasiado independiente, demasiado de algo que ellos no podían poner en palabras. Después de que Daniel muriera, su indiferencia se hizo aún más evidente. Había pasado 8 años casada con el amor de mi vida, y en un instante, él se había ido. Un accidente de coche sin sentido, brutal y completamente devastador. Apenas pude funcionar durante meses. Fue su familia, mis suegros, quienes me ayudaron a superarlo, no mis propios padres. La madre de Daniel, Margaret, siempre había sido amable conmigo. Cuando Daniel y yo nos casamos, ella me regaló un impresionante collar, una reliquia familiar transmitida de generación en generación. «Esto es tuyo ahora», me dijo, abrochándome la delicada cadena alrededor del cuello. «Lúcelo con orgullo, Rachel. Ahora eres parte de nuestra familia». Era una pieza delicada, de oro blanco con un profundo zafiro azul en su centro, rodeado de diamantes, un símbolo de fuerza, resiliencia y amor. Tras la muerte de Daniel, se convirtió en algo más que joyería. Era un recordatorio de que había pertenecido a algún lugar, de que había sido amada profundamente. Lo guardé en una cajita de terciopelo en mi tocador, sacándolo en los días difíciles solo para sostenerlo, para recordar. No tenía idea de que mis padres siquiera supieran de él, y mucho menos que tuvieran acceso a él. Cuando recibí la invitación a la fiesta de compromiso de Ethan, dudé. No es que no me agradara mi hermano, pero nunca habíamos sido cercanos. Él era encantador de esa forma despreocupada que tienen algunas personas. Siempre el centro de atención, siempre elogiado sin importar lo que hiciera. Mis padres lo consentían sin medida, y él creció esperando que el mundo se inclinara a su favor. Su prometida, Madison, no era diferente. Madison era el tipo de mujer que mi madre adoraba, elegante, compuesta y un poco despiadada. Venía de una familia adinerada, lo que hacía que mis padres la mimaran aún más. Estaban encantados con ella, adulándola de una manera que nunca hicieron conmigo. La primera vez que la conocí, me sonrió con esa especie de superioridad apenas disimulada que me hizo estremecer la piel. Entonces, ¿eres la viuda de Daniel?, preguntó en una reunión familiar meses atrás, sorbiendo su vino lentamente mientras me examinaba. Asentí. Sí. Ella sonrió, inclinando ligeramente la cabeza. Eso debe ser difícil. Difícil. Como si perder al amor de mi vida fuera solo un inconveniente menor. Supe en ese instante que nunca seríamos amigas. Aún así, confirmé mi asistencia a la fiesta de compromiso. No era cercana a Ethan, pero tampoco estaba distanciada. Y tal vez, en una parte de mí, aún quería creer que mis padres, en algún momento, me tratarían como si importara. La noche antes de la fiesta, pasé por la casa de mis padres para cenar. Hacía tiempo, y ellos no paraban de regañarme por pasar más tiempo con ellos. La conversación fue tan aburrida como esperaba, girando en torno a los planes de boda de Ethan. Mi madre se desvivía elogiando el gusto de Madison, su vestido de novia, el lugar, lo afortunado que era Ethan. Ella ha estado planeando la boda de sus sueños desde que era una niña, exclamó mi madre radiante. Asentí distraídamente, escuchando solo a medias, hasta que noté algo que brillaba alrededor del cuello de Madison. Una cadena delicada, oro blanco, un colgante de zafiro rodeado de diamantes. Mi estómago se hundió. Me congelé, con la mirada clavada en el collar. Mi collar, la reliquia que la madre de Daniel me había entregado, el que había guardado cuidadosamente en mi joyero. ¿Dónde lo conseguiste?, pregunté, con la voz anormalmente firme. Madison parpadeó confundida antes de tocar ligeramente el zafiro. «Oh, tu madre me lo dio. Es hermoso, ¿no?».
Me giré hacia mi madre, con el pulso acelerado. ¿Tú se lo diste? Ella tuvo la desfachatez de hacer un gesto de desprecio. Oh, Rachel, ya no lo necesitarás. Parecía como si el aire se hubiera esfumado de la habitación. ¿Perdona? Simplemente estaba ahí, añadió mi padre como si eso justificara algo. Ethan y Madison están empezando su vida juntos. Tiene sentido que sea para ella. Me pertenece, dije con la voz temblorosa. La madre de Daniel me lo dio. Y ahora pertenece a la esposa de Ethan, afirmó mi madre con frialdad, como si tuviera algún derecho a tomar esa decisión. Madison simplemente me sonrió. Presumida. Como si yo estuviera exagerando, como si ella hubiera ganado algo. Algo dentro de mí se rompió. Me levanté tan de repente que mi silla chirrió fuertemente contra el suelo. Mis manos se apretaron a los costados. Mis uñas se clavaron en mis palmas. No tenías derecho, escupí, con la voz baja y temblorosa de ira. Ningún derecho. Madison inclinó la cabeza. Rachel, es solo una joya. Ya no te sirve de nada. Jamás había tenido tantas ganas de abofetear a alguien en mi vida. Me giré de un golpe y salí, mientras mi madre me llamaba y mi padre murmuraba sobre lo dramática que era. Pero no me importaba. No iba a dejarlo pasar. Recuperaría mi collar. Y me aseguraría de que Madison y todos los demás en esa sala se arrepintieran de haber pensado que podían quitarme algo. Apenas recuerdo haber conducido a casa esa noche. Mis manos apretaban el volante. Mi mente repasaba la escena una y otra vez. La voz despectiva de mi madre, la indiferencia casual de mi padre y la pequeña sonrisa arrogante de Madison. Ya no lo necesitarás. Como si la muerte de Daniel me hubiera despojado de todos mis derechos sobre lo que él había dejado atrás. La audacia de ello hacía hervir mi sangre. Aparqué frente a mi casa, saliendo en un estado de aturdimiento. En el momento en que entré, me dirigí directamente a mi habitación. Mis dedos temblaban al abrir mi joyero, ya sabiendo lo que encontraría. O mejor dicho, lo que no encontraría. El compartimento forrado de terciopelo donde el collar había reposado durante años estaba vacío. Un vacío, una rabia ardiente llenaron mi pecho. Mi madre había entrado en mi hogar y, hurgando entre mis cosas, había tomado algo que no le correspondía regalar. Y Madison lo había usado sin pensarlo 2 veces, como si fuera un accesorio sin importancia en lugar de una reliquia tan preciada. Nunca antes había confrontado a mis padres por su favoritismo. Siempre lo había tragado, convenciéndome de que no valía la pena la pelea. Pero esto era diferente. Esto era robo. A la mañana siguiente, sin dudarlo, volví en coche a la casa de mis padres. Apenas toqué la puerta antes de empujarla. Mi madre estaba en la cocina, bebiendo su café matutino como si nada hubiera pasado. Ni siquiera se mostró sorprendida al verme. Rachel, me saludó suavemente. Supongo que estás aquí para disculparte por lo de anoche. Solté una risa aguda y sin humor. ¿Disculparme? Me robaron. Ella suspiró dejando su taza. Rachel, no seas dramática. Ese collar pertenece a la familia. Madison se casa con Ethan, y ella será quien lo transmita a sus hijos algún día. Me lo dio la madre de Daniel, repliqué bruscamente. Eso lo hace mío. En ese momento mi padre apareció, frotándose la sien como si yo fuera un dolor de cabeza. Rachel, déjalo pasar. ¿Para qué lo necesitas? No te volverás a casar. Se me cortó la respiración. Ahí estaba, la regla tácita, finalmente expresada en voz alta. A sus ojos, mi vida se detuvo el día en que Daniel murió. Ya no era una esposa, ya no era una mujer que importara. Solo era una hija viuda, alguien a quien se debía compadecer y de quien se podía hacer a un lado cuando fuera conveniente. Enderecé la espalda. «Lo quiero de vuelta». «No», dijo mi madre simplemente. Una fría furia se apoderó de mí, más aguda que antes. «Bien», dije, con la voz inquietantemente serena. «Le pediré a Madison yo misma».
Mi madre se burló. No te avergüences. A ella le encanta ese collar. Incluso lo lleva puesto para la fiesta de compromiso. Me congelé. ¿Qué dice? Planea usarlo con su vestido. Le sienta, ¿no crees? Giré sobre mis talones y salí de la casa, ignorando sus gritos tras de mí. Mis manos temblaban al sacar el teléfono y desplazándome por las redes sociales. No tardé en encontrar la última publicación de Madison. Una selfie en el espejo, un pie de foto que decía, algo viejo, algo nuevo. No puedo esperar al gran día. Y allí estaba, colgando de su cuello. Mi collar. Mi estómago se revolvió de furia, pero me obligué a respirar. No iba a gritar. No iba a discutir más con mis padres. Iba a arruinar la fiesta de compromiso de Madison. Pasé las siguientes 24 horas en una niebla de furia y determinación. No solo iba a recuperar mi collar, sino que me aseguraría de que Madison y mis padres se arrepintieran por haberse atrevido a quitármelo. Lo primero que hice fue llamar a la madre de Daniel, Margaret. Siempre había sido amable conmigo, tratándome como si fuera su propia hija, incluso después de que Daniel falleciera. Si alguien tenía derecho a estar furiosa, era ella. Rachel, querida, contestó cálidamente. Ha pasado mucho tiempo. En el instante en que le conté lo sucedido, su tono se volvió cortante. ¿Qué hicieron?, siseó. ¿Se robaron la reliquia familiar y se la dieron a alguna chica que ni siquiera está casada en la familia? Sí, dije entre dientes. Y ahora Madison planea usarlo en su fiesta de compromiso. Oh, no lo hará, espetó Margaret. Ese collar perteneció a mi abuela, y te lo entregaron a ti porque eras mi nuera. Sigues siendo familia sin importar lo que piensen tus padres. Exhalé aliviada. Solo necesitaba que alguien lo dijera. ¿Todavía tienes la documentación que te di?, preguntó. La tenía. El papel que probaba que el collar me había sido legalmente transmitido. Lo guardé en mi caja fuerte tras la muerte de Daniel, sin pensar que alguna vez necesitaría sacarlo. Bien, dijo Margaret cuando lo confirmé. Te respaldaré en esto. Incluso iré contigo si quieres. No, respondí, curvando los labios en una sonrisa irónica. Quiero hacerlo yo misma. Margaret se rió. Siempre tuviste un poco de fuego en ti. Ve y hazles pagar, querida. Esa noche pasé preparándome. Escogí un vestido negro elegante que me hiciera sentir poderosa. Imprimí el documento que probaba que el collar era legalmente mío. Y luego, solo por diversión, ensayé un pequeño discurso en mi cabeza, imaginando la cara de Madison cuando se diera cuenta de que no saldría de la fiesta con el collar colgando de su cuello. Llegué a la fiesta de compromiso con retraso, pero con estilo. Se celebraba en un lugar elegante, lleno de dorados y candelabros de cristal, el tipo de lugar en el que mis padres jamás se habrían derrochado para mí. En el instante en que entré, todas las miradas se volvieron hacia mí. Ya no era la viuda afligida, era una mujer en una misión. Mis padres me vieron primero, y la sonrisa de mi madre se desvaneció de inmediato. Rachel, dijo, forzando una sonrisa. No esperaba verte. Eso es claro, respondí con suavidad, tomando una copa de champán que me ofreció un camarero. ¿Dónde está Madison? No tuve que buscar mucho. Estaba en el centro de la sala, rodeada de invitados, prácticamente resplandeciente en su vestido de diseñador. Y por supuesto, mi collar brillaba contra su clavícula, un contraste impactante con la seda color champán. Ella me vio justo cuando me acercaba, y su sonrisa se ensanchó. Rachel, dijo con tono dulce, inclinando la cabeza. No pensé que realmente vinieras. Sonreí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Es un evento familiar al fin y al cabo. Ella se llevó la mano y jugueteó con el colgante de zafiro. Mi colgante. ¿Te gusta?, preguntó, disfrutándolo claramente. Tu madre tenía razón, me sienta bien. Una pizca de diversión cruzó su rostro, como si pensara que todo esto era un juego. Coloqué mi copa de champán a un lado. Es curioso, musité, que ese collar estuviera en mi posesión, hasta que mi madre lo robó de mi casa y te lo dio a ti.
La sala se quedó un poco en silencio. La gente empezaba a notar. Madison puso los ojos en blanco. Rachel, no seas ridícula. Tu madre me lo dio porque pertenece a la familia. Y pronto seré la esposa de Ethan, lo que significa... La interrumpí con una risa. Lo que significa nada. Legalmente, el collar me pertenece a mí. Saqué el documento de mi bolso y lo desplegué. Este dice que la madre de Daniel me transmitió oficialmente la reliquia. No a Ethan, no a ti, a mí. El rostro de Madison palideció. Continué, con la voz lo suficientemente alta para que los invitados cercanos pudieran oírme. Así que, permítanme dejarlo muy claro. O te quitas mi collar y me lo devuelves ahora mismo, o llamaré a la policía y te denunciaré por robo. El ambiente en la sala cambió. Ethan, que había estado charlando con un grupo de amigos, finalmente se volvió hacia nosotros, frunciendo el ceño. Rachel, deja de armar escándalo, dijo acercándose con paso firme. Esta es la noche de Madison. Ni siquiera lo miré. Oh, no te preocupes, Ethan. Ella aún puede tener su noche especial, solo que no llevará mi joyería puesta mientras lo hace. Madison se rió, pero fue una risa aguda y nerviosa. Rachel, ¿no estás hablando en serio? La miré fijamente, con una expresión implacable. Lo estoy. Su mano temblaba ligeramente al aferrar el collar. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que la gente susurraba y observaba. Esto es tan insignificante, intentó decir. Me encogí de hombros. Y sin embargo, fuiste tú quien se adueñó de algo que no te pertenecía. Así que dime, ¿te importa más ese collar o evitar problemas legales de verdad? Miró a Ethan, esperando que él interviniera. Pero por una vez en su vida, él se quedó sin palabras. Extendí mi mano. Por un momento, Madison pareció que iba a discutir. Pero entonces, alguien en la multitud murmuró: si legalmente es de Rachel, ella tiene la razón. Y ese fue el último clavo en el ataúd. Madison exhaló bruscamente, con las manos temblorosas mientras desabrochaba el collar. Se lo extendió a mí, como si quisiera romperlo en pedazos. Lo tomé con delicadeza, pasando mis dedos sobre el zafiro antes de abrocharlo en mi propio cuello. Gracias, dije dulcemente. ¿No te parece que me sienta bien? Madison se dio la vuelta con el rostro rojo de humillación. Ethan apretó la mandíbula pero no dijo nada. Mis padres se quedaron en el fondo, en silencio, sabiendo que habían perdido el control que creían tener sobre mí. Volví a tomar mi copa de champán, sonriendo ante las expresiones atónitas que me rodeaban. Felicidades por su compromiso, dije con ligereza. Espero que disfruten el resto de la noche. Con mi collar de vuelta en su lugar legítimo, abandoné la fiesta con la cabeza en alto. Salí de esa fiesta sintiéndome triunfante, pero aún no había terminado. Madison había entregado el collar, humillada frente a todos, pero ya se notaba en su mirada que no lo dejaría pasar en silencio. Y Ethan, bueno, siempre había sido consentido, pero nunca lo había visto enojado antes. Al salir, respiré hondo, el aire fresco de la noche refrescando mi piel sonrojada. Mi corazón aún latía con la adrenalina de todo ello. Finalmente, había defendido lo que era mío. Nunca esperé que Ethan me siguiera, pero debería haberlo previsto. ¡Rachel! Su voz era cortante, llena de furia apenas contenida. Me giré para verlo irrumpir hacia mí, con la mandíbula tan tensa que parecía que pudiera romperse. ¿Qué demonios te pasa? Levanté una ceja. ¿Qué te pasa a mí? Repetí, divertida. Oh, no lo sé, Ethan. Tal vez el hecho de que nuestros padres me robaran y entregaran la reliquia familiar de mi difunto esposo a tu prometida. Él bufó, pasándose la mano por el cabello con frustración. Simplemente tenías que armar un escándalo, ¿no? ¿No podías dejar que Madison tuviera una noche? Incliné la cabeza. Curioso, dije. ¿No es lo mismo que a mí no se me permitió tener mis cosas? Lo mismo que no se me permitió tener una noche cuando me casé con Daniel, porque nuestros padres estaban demasiado ocupados mimándote a ti.
Ethan soltó una risa seca, pero sin humor alguno. Por eso nadie quiere lidiar contigo, Rachel. Siempre te haces la víctima. ¿Víctima? Repetí, dando un paso hacia él. Ethan, ¿te oyes a ti mismo? Dejaste que mamá y papá me pisotearan durante años, y ni una sola vez lo cuestionaste. ¿Y ahora, cuando me robaron, esperabas que simplemente sonriera y lo aceptara? Él levantó las manos. Es un collar. No, Ethan, dije fríamente. Era mi collar. Y apuesto a que si hubiera tomado algo tuyo y se lo regalado a un extraño, habrías destrozado la casa para recuperarlo. Él frunció el ceño, sabiendo que tenía razón. Madison está humillada, espetó. Sonreí. ¿Bien? Ethan dejó escapar un sonido de frustración, acercándose como si quisiera imponerse sobre mí. Pero no retrocedí. Ya no me sentía pequeña. No creas que voy a olvidar esto, dijo en tono bajo y amenazador. Le devolví la mirada de manera serena. Yo tampoco lo olvidaré. Ethan abrió la boca para decir algo más, pero antes de que pudiera, las puertas detrás de nosotros se abrieron de golpe. Mi madre salió apresurada, seguida de mi padre, ambos con el semblante como si acabaran de salir de un funeral. Rachel, suplicó mi madre con una voz más suave, intentando dañar control. Cariño, ¿podemos hablar? Me reí. Realmente me reí. ¿Hablar? Repetí. Eso es interesante porque recuerdo haber hablado contigo anoche sobre cómo me robaron y tú me ignoraste como si no valiera nada. La mandíbula de mi padre se endureció. No tenías que avergonzar a la familia, murmuró. Oh, ¿ahora te importa la familia? Repliqué. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando estabas regalando algo que me pertenecía? Mi madre suspiró teatralmente, su rostro contorsionado en una expresión de falsa decepción. Rachel, estás exagerando. Ahí estaba, la misma manipulación, la misma condescendencia, la misma basura. ¿Exagerando? Repetí. Me robaron. Traicionaron mi confianza, ni siquiera preguntaron. Decidieron que yo no importaba, que Madison merecía algo que no le pertenecía, porque para ustedes no soy nada. Eso no es verdad, dijo mi padre con voz áspera. Sonreí, pero no fue una sonrisa agradable. Es exactamente cierto, dije, y ustedes lo saben. No tenían defensa para eso. Necesitas arreglar esto, insistió mi madre en un susurro desesperado. Puse los ojos en blanco. Oh, Dios. Si la gente supiera la verdad completa, que me robaron a su propia hija porque decidieron que ella no merecía lo que le pertenecía. Imaginen. La boca de mi madre se abrió y cerró como un pez jadeando. Retrocedí, ajustándome el collar al cuello. Esta conversación se acabó, dije con firmeza. Recuperé mi collar y ya terminé con esta familia. Los ojos de Ethan se abrieron. Oh, vamos, espetó. ¿En serio estás diciendo? Lo digo en serio, interrumpí. He terminado. Toda mi vida he quedado en segundo lugar, y lo permití porque pensé que, tal vez, algún día importaría. Pero no es así, y nunca lo seré. Entonces, ¿por qué debería seguir intentándolo? Mi madre tomó un respiro tembloroso. Rachel, no seas así. Así soy, le devolví. Y ustedes me hicieron ser así. Silencio. Por primera vez en mi vida, vi que mis padres y mi hermano no tenían respuesta. Fue liberador. Me di media vuelta y me alejé, sintiéndome más liviana de lo que hacía años. Al llegar a mi coche, miré atrás por última vez. Mi madre se veía pálida, mi padre derrotado y Ethan parecía furioso. ¿Bien? Que lo piensen. Que sientan las consecuencias de haberme tratado como una ocurrencia tardía durante tanto tiempo. Recuperé mi collar, recuperé mi dignidad, y finalmente, me alejé de una familia que jamás me mereció. Esperaba que mis padres llamaran al día siguiente. No lo hicieron. En cambio, mi teléfono permaneció en silencio, sin un solo mensaje de ellos o de Ethan. No me sorprendió. No estaban arrepentidos, no realmente. Solo estaban avergonzados.
Les importaba más lo que la gente pensara que lo que habían hecho. Y ahora que los había confrontado ante una audiencia, no tenían idea de cómo manejarlo. Seguí mi vida con normalidad, pero todo se sentía distinto. Más ligero. Más libre. No me había dado cuenta de cuánto espacio ocupaba la negligencia de mi familia en mi mente, hasta que desapareció. El peso de su desaprobación, de su indiferencia, de su constante favoritismo ya, no era mi carga. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Una semana después de la fiesta de compromiso, recibí una llamada de Margaret. «Rachel, querida», dijo con voz cálida. «Escuché lo de la escena que montaste. Me estremecí». «Sí. Lo siento por eso». «¿Lo sientes?». Se rió con deleite. Hubiera querido estar allí para verlo. Me habría encantado ver cómo esa mocosa se retorcía. Sonreí, recostándome en mi sofá. Bueno, digamos que Madison ya no intentará robarme nada más. «Bien», afirmó Margaret con firmeza. «No me importa lo que digan, Rachel. Tú eres familia. Daniel te amó, y nosotros también». La garganta se me apretó con sus palabras. «Gracias», susurré. Ahora, continuó con un tono travieso. «Dime, ¿lloró Madison?». Me reí. «Casi». Margaret se rió. «Eso me basta». Después de colgar, me senté un largo rato, observando el collar de la reliquia ahora descansando en mi mano. Me lo habían quitado, pero había luchado para recuperarlo. No solo el collar mi dignidad, y había ganado. Unos días después, recibí un mensaje inesperado. De Ethan. «Ethan, ¿estás feliz ahora? Lo arruinaste todo». Miré la pantalla, debatiendo si responder. Luego lo hice. Yo. «No, Ethan. Por fin dejé de permitir que tú, mamá y papá me destruyeran». Vi cómo los 3 puntitos aparecían y luego desaparecían. Él no tuvo réplica. Pasó un mes y la vida siguió. Se corrió la voz sobre lo ocurrido en la fiesta de compromiso, y aunque no buscaba activamente chismes, aún oía susurros. Aparentemente, Madison estaba furiosa. Le molestaba que la gente supiera que se había visto obligada a renunciar al collar. Estaba furiosa porque la había humillado frente a sus invitados. ¿Y Ethan? Pues Ethan luchaba por mantener la paz entre su prometida y nuestros padres, quienes intentaban arreglar todo. A mí no me importaba. Yo no tenía nada que arreglar. Por primera vez en mi vida, dejé de buscar la aprobación de mi familia. Dejé de esperar su afecto, su validación, su respeto. Esos valores me los había dado a mí misma, y eso valía más que cualquier reliquia.